Trataré de explicar cómo puede ser estudiada la conciencia. Tomad un reloj y mirad el minutero tratando de conservar la percepción de vosotros mismos y de concentraros en el pensamiento. Yo soy Pedro Ouspensky. Ahora estoy aquí. Tratad de no pensar sino en esto. Seguid completamente los movimientos de la aguja, permaneciendo conscientes de vosotros mismos, de vuestro nombre, de vuestra existencia y del lugar en que estáis. Desechad todo otro pensamiento. Podréis, si perseveráis, hacer esto durante 2 minutos. Tal es el límite de vuestra conciencia. Y si intentáis repetir la experiencia inmediatamente después, la hallaréis más difícil que la primera vez. Este experimento demuestra que un hombre, en su estado ordinario, puede, mediante un gran esfuerzo, ser consciente de una cosa, él mismo, durante 2 minutos a lo sumo. La deducción más importante que se puede extraer de este experimento, si es realizado correctamente, es que el hombre no es consciente de sí mismo. Su ilusión de ser consciente de sí mismo es creada por la memoria y los procesos del pensamiento. Por ejemplo, si un hombre va al teatro, si está acostumbrado a hacerlo, no tiene especialmente conciencia de estar allí mientras está, y no obstante puede ver y observar. El espectáculo puede interesarle o aburrirlo. Puede recordarlo, recordar a las personas con quien se encontró y así sucesivamente. Cuando regresa a su casa recuerda haber estado en el teatro y naturalmente piensa haber estado consciente mientras se hallaba en él. De suerte que su conciencia no ofrece para él duda alguna y no advierte que su conciencia puede estar totalmente ausente. Aun cuando él obre todavía razonablemente, piense y observe. De una manera general, el hombre puede conocer 4 estados de conciencia. Estos son el sueño, el estado de vigilia, la conciencia de sí y la conciencia objetiva. Pero aún teniendo la posibilidad de conocer estos 4 estados de conciencia, el hombre no vive de hecho más que en 2 de estos estados. Una parte de su vida transcurre en el sueño y otro en lo que se llama estado de vigilia, aunque en realidad este último difiera muy poco del sueño. En la vida ordinaria el hombre nada sabe de la conciencia objetiva y no puede tener ninguna experiencia de este orden. El tercer estado de conciencia o conciencia de sí, el hombre se lo atribuye, cree poseerlo, aunque en realidad no sea consciente de sí mismo, sino por chispazos, por lo demás muy raros. Y aún en esos momentos es poco probable que reconozca ese estado, puesto que ignora lo que implicaría el hecho de poseerlo realmente. Estos chispazos de conciencia se producen en momentos excepcionales, en instantes de peligro, en estados de emoción intensa, en circunstancias o situaciones nuevas e inesperadas, o también a veces en momentos completamente simples donde no ocurre nada de particular. Pero en su estado ordinario o normal, el hombre carece de todo dominio sobre sus momentos de conciencia. En cuanto a nuestra memoria ordinaria o a nuestros momentos de memoria, en realidad no recordamos más que nuestros momentos de conciencia, aunque no sepamos que es así. Lo que significa la memoria en el sentido técnico de la palabra, todas las diferentes clases de memoria que poseemos, lo explicaré después. Hoy deseo tan solo atraer vuestra atención sobre las observaciones que hayáis podido hacer respecto a vuestra memoria. Notaréis que no recordáis las cosas siempre de la misma manera. Hay cosas que recordáis en forma muy viva, otras permanecen vagas, y las hay que no recordaréis en absoluto. Sabéis solamente que sucedieron. Mucho os sorprenderéis cuando veáis cuán poco es lo que recordáis. Esto ocurre porque no recordáis sino los momentos en que habéis tenido
o estado ser conscientes. Así, para volver a ese tercer estado de conciencia, podemos decir que el hombre tiene momentos ocasionales de conciencia de sí, que dejan un vivo recuerdo de las circunstancias en medio de las cuales se produjeron. Pero el hombre carece de poder sobre esos momentos. Aparecen y desaparecen por sí mismos, bajo la acción de condiciones exteriores, de asociaciones accidentales o de recuerdos de emociones. Surge esta cuestión: ¿es posible adquirir el dominio de estos momentos fugaces de conciencia, evocarlos más frecuentemente, conservarlos durante más tiempo o aún hacerlos permanentes? En otros términos, ¿es posible tornarse conscientes? Este es el punto esencial y es preciso comprender desde el principio de nuestro estudio que este punto ha escapado completamente, hasta en teoría, a todas las modernas escuelas psicológicas, sin excepción, pues por medio de métodos adecuados y de esfuerzos apropiados, el hombre puede adquirir el control de la conciencia, puede tornarse consciente de sí mismo con todo lo que esto implica. Pero lo que esto implica no podemos siquiera imaginarlo en nuestro estado actual. No es sino después de haber comprendido bien este punto cuando es posible emprender un estudio serio de la psicología. Dicho estudio debe comenzar por el examen de obstáculos de la conciencia en nosotros mismos, por cuanto la conciencia no puede comenzar a crecer sino en caso de que algunos de estos obstáculos sean eliminados. En las conferencias siguientes hablaré de esos obstáculos. El más grande es nuestra ignorancia de nosotros mismos y de nuestra memoria ilusoria, convicción de conocernos. Esto al menos en cierta medida, y de poder contar con nosotros mismos, cuando en realidad no nos conocemos en absoluto, y de ningún modo podemos contar con nosotros, ni siquiera en las cosas más pequeñas. Debemos comprender ahora que psicología significa realmente estudio de uno mismo. Es la segunda definición de la psicología. No se puede estudiar la psicología como se estudia la astronomía, es decir, fuera de uno mismo. Al mismo tiempo, uno debe estudiarse como estudiaría cualquier máquina nueva y complicada. Es necesario conocer las piezas de esa máquina, sus funciones principales, las condiciones de un trabajo correcto, las causas de un trabajo defectuoso y una cantidad de otras cosas difíciles de describir sin un lenguaje especial, que es indispensable, por otra parte, para estar en condiciones de estudiar la máquina. La máquina humana tiene 7 funciones diferentes. Primero, el pensamiento o intelecto. Segundo, el sentimiento o emociones. Tercero, la función instintiva, todo el trabajo interno del organismo. Cuarto, la función motriz, todo el trabajo externo del organismo, el movimiento en el espacio, etc. Quinto, el sexo, función de los dos principios masculino y femenino, en todas sus manifestaciones. Además de estas 5 funciones, hay otras 2 para las cuales el lenguaje ordinario no tiene nombre, y que aparecen solamente en los estados superiores de conciencia. Una, la función emocional superior, que aparece en el estado de conciencia de sí, y otra, la función intelectual superior, que aparece en el estado de conciencia objetiva. Como no nos hallaremos en esos estados de conciencia, no podemos estudiar esas funciones ni experimentarlas. No conocemos su existencia sino de un modo indirecto, por aquellos que han realizado la experiencia de ellas. En la antigua literatura religiosa y filosófica de los diferentes pueblos se hallan múltiples alusiones a los estados superiores de conciencia y a las funciones superiores. Esas alusiones son tanto más difíciles de comprender, cuanto que no hacemos distinción alguna entre los estados superiores de conciencia. Lo que se denomina samadhi o estado de éxtasis o iluminación, o en las obras más recientes, conciencia cósmica, puede referirse ya
a una ya a otra, a veces a experiencias de conciencia de sí mismos, a veces a experiencias de conciencia objetiva. Y por extraño que esto pueda parecer, tenemos más material para juzgar acerca del más elevado de estos estados, la conciencia objetiva, que para juzgar del estado intermedio, la conciencia de uno mismo, aunque el primero no pueda alcanzarse sino después de este último. El estudio de uno mismo debe comenzar por el estudio de las cuatro primeras funciones: intelectual, emocional, instintiva y motriz. La función sexual no puede estudiarse sino mucho más tarde, una vez que esas cuatro funciones hayan sido comprendidas suficientemente. Al contrario de lo que afirman ciertas teorías modernas, la función sexual viene realmente después de las otras, es decir, que aparece más tarde en la vida, una vez que las cuatro primeras funciones se han manifestado plenamente. Está condicionado por ellas. Por consiguiente, el estudio de la función sexual no es útil sino cuando las cuatro primeras son conocidas en todas sus manifestaciones. Al mismo tiempo, es preciso comprender que toda irregularidad o anomalía seria en la función sexual hace imposible el desarrollo de uno mismo y aún el estudio de uno mismo. Tratemos ahora de comprender las cuatro primeras funciones. Lo que yo entiendo por función intelectual o función del pensamiento es, supongo, claro para vosotros. Todos los procesos mentales están comprendidos en ella: percepción de impresiones, formación de representaciones y conceptos, raciocinio, comparación, afirmación, negación, formación de palabras, imaginación y así sucesivamente. La segunda función es el sentimiento o las emociones: alegría, pena, miedo, sorpresa, etc. Aun si estáis seguros de comprender bien cómo y en qué las emociones difieren de las ideas, os aconsejaría que revisarais vuestras ideas a este respecto. En nuestras maneras de ver y de hablar habituales, confundimos pensamientos y sentimientos, mas para comenzar a estudiarse a sí mismo, es necesario establecer claramente su diferencia. Las dos funciones siguientes, que es la instintiva y motriz, nos retendrán más tiempo, pues ningún sistema de psicología ordinaria las distingue ni describe correctamente. Las palabras instinto, instintivo son empleadas generalmente en un sentido erróneo y a menudo sin sentido alguno. En particular se asigna al instinto manifestaciones exteriores, que son en realidad de orden motor y a veces emocional. La función instintiva comprende en el hombre cuatro clases de funciones. Primero, todo el trabajo interno del organismo, toda la fisiología, por así decirlo, la digestión y asimilación de alimentos, la respiración, la circulación sanguínea, todo el trabajo de los órganos internos, la construcción de nuevas células, la eliminación de desechos, el trabajo de las glándulas endocrinas y todo lo demás. Segundo, los cinco sentidos, como se los llama: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y todos los demás, como el sentido del peso, de la temperatura, de la sequedad o la humedad, etc. Es decir, todas las sensaciones indiferentes, sensaciones que no son por sí mismas ni agradables ni desagradables. Tercero, todas las emociones físicas, es decir, todas las sensaciones físicas que son agradables o desagradables, todas las clases de dolor o las sensaciones desagradables, por ejemplo, un sabor desagradable o un olor desagradable, y todas las clases de placer físico como los sabores agradables, los olores agradables, etc. Cuarto, todos los reflejos, aun los más complicados, tales como la risa y el bostezo, todas las clases de memoria física, tales como la memoria del gusto, del olfato, del dolor, que son en realidad reflejos internos.
La función motriz comprende todos los movimientos exteriores tales como caminar, escribir, hablar, comer y los recuerdos que de ellos quedan. La función motriz pertenece también movimientos que el lenguaje corriente califica de instintivos, como el de atrapar sin pensar en ello un objeto que cae. La diferencia entre la función instintiva y la función motriz es muy clara y fácil de comprender. Basta recordar que todas las funciones instintivas, sin excepción, son innatas y que no es necesario aprenderlas para utilizarlas, mientras que ninguna de las funciones de movimiento es innata y hay que aprenderlas todas. Así el niño aprende a caminar, se aprende a escribir, a dibujar. Además de estas funciones motrices normales, existen también extrañas funciones del movimiento que representan el trabajo inútil de la máquina humana, trabajo no previsto por la naturaleza, pero que ocupa un amplio espacio en la vida del hombre y consume gran cantidad de energía. Son la formación de sueños, la imaginación, el ensueño, el hablarse a sí mismo, el hablar por hablar y de una manera general todas las manifestaciones incontroladas e incontrolables. Las cuatro funciones, intelectual, emocional, instintiva y motriz, deben ante todo ser comprendidas en todas sus manifestaciones. Después es preciso observarlas en sí mismo. Esta observación de sí, que debe realizarse apropiadamente, con una comprensión previa de los estados de conciencia y de las diferentes funciones, constituye la base del estudio de uno mismo, es decir, el principio de la psicología. Es muy importante recordar que aún observando diferentes funciones, es preciso observar al mismo tiempo su relación con los diferentes estados de conciencia. Tomemos los tres estados de conciencia: sueño, estado de vigilia, chispazos de conciencia de uno mismo, y las cuatro funciones: pensamiento, sentimiento, instinto y movimiento. Estas cuatro funciones pueden manifestarse en el sueño, pero sus manifestaciones son entonces desilvanadas y carentes de fundamento. No pueden ser utilizadas de manera alguna y marchan automáticamente. En el estado de conciencia de vigilia o de conciencia relativa, pueden en cierta medida servir para orientarnos. Sus resultados pueden ser comparados, verificados, y si bien pueden crear no pocas ilusiones, solo contamos con ellas en nuestro estado ordinario, y debemos emplearlas en la medida de lo posible. Si supiéramos la cantidad de observaciones falsas, de falsas teorías, de falsas deducciones y conclusiones hechas en este estado, cesaríamos completamente de creer en nosotros mismos. Pero los hombres no advierten cuán engañosas pueden ser sus observaciones y sus teorías, y continúan creyendo en ellas. Y eso es lo que impide a los hombres observar los raros momentos en que sus funciones se manifiestan bajo el efecto de los chispazos del tercer estado de conciencia, es decir, de la conciencia de uno mismo. Todo esto significa que cada una de las cuatro funciones puede manifestarse en cada uno de los tres estados de conciencia, pero los resultados difieren enteramente. Cuando aprendemos a observar estos resultados y su diferencia, comprendemos la relación correcta entre las funciones y los estados de conciencia. Pero antes de considerar las diferencias que presenta una función según el estado de conciencia, es necesario comprender que la conciencia y las funciones de un hombre son dos fenómenos de orden completamente distinto, de naturaleza diferente, dependientes de causas diversas y que uno mismo puede existir sin el otro. Las funciones pueden existir sin la conciencia y la conciencia puede existir sin las funciones.